Bueno, los orbitales D son tetralobulados, es decir, son como 4 pétalos. Hay 4 que tienen esa formita y hay un quinto que tiene esta forma de bilobulado con un anillo central, ¿sí? Como son 5 orbitales diferentes según su disposición espacial, entonces pueden alojar hasta 10 electrones. Los F son octalobulados, es decir, tienen 8 lóbulos, ¿sí? Y se pueden ubicar en el espacio de 7 maneras diferentes. Entonces decimos que hay 7 orbitales F distintos y esos son capaces de alojar 14 electrones como máximo, ¿sí? Como esto es un modelo matemático, ¿sí? Nosotros podríamos ir inventando, digamos así, orbitales nuevos, siguiendo estas reglas matemáticas. Si ustedes se fijan, el orbital S tiene un solo lóbulo, digamos así. El orbital P tiene 2 lóbulos, el D tiene 4, el F tiene 8. Entonces podríamos nosotros imaginarnos un orbital que fuera G que tuviera el doble de lóbulos de esta, es decir, que tuviera 32. Si miran acá, la cantidad de disposiciones diferentes va aumentando de 2 en 2. Entonces, ese orbital hipotético G tendría 32 lóbulos cada orbital y habría 9 disposiciones diferentes, ¿sí? Con lo cual, ese orbital tendría la capacidad de alojar 18 electrones. Y así podemos ir siguiendo estas reglas matemáticas, podemos ir imaginando orbitales tan grandes como se nos ocurra, ¿sí? Bien. Dijimos antes que el orbital, las órbitas del modelo atómico de Bohr habían seguido apareciendo en este modelo actual, pero reciben el nombre de niveles de energía. Y cada nivel puede alojar orbitales, por eso aloja de hecho orbitales. Por eso a los orbitales también se los conoce como subniveles. Entre el nivel 1 y el nivel 2, entre el nivel 2 y el nivel 3, hay un determinado salto de energía, ¿sí? Pero a su vez, en cada nivel hay saltos más pequeños, que son los subniveles u orbitales. Siguiendo con esta idea de las reglas matemáticas, o de las analogías, vamos a decirlo así, como una forma de acordarnos, vamos a ver que en el nivel 1 hay un solo tipo de orbital, que es el orbital S, ¿sí? Lo llamamos orbital 1S y puede alojar como máximo 2 electrones. En el nivel 2 va a haber 2 tipos de orbitales en el orden en que los vimos acá. Entonces vamos a tener orbitales S y orbitales P. Los orbitales, el orbital S, ¿sí? Que es uno solo, ya dijimos, va a poder tener 2 electrones y los orbitales P, como son 3, van a poder tener hasta 6 electrones. Entonces el nivel 2 aloja 8 electrones como máximo. En el nivel 3 vamos a tener 3 tipos de orbitales, que son los S, los P y los D, ¿sí? Lo mismo que antes, cada uno alojando la cantidad de electrones que vimos acá. En el nivel 4, 4 tipos de orbitales, va a aparecer el F, el orbital F, que va a sumar otros 14 electrones, entonces ahí podemos tener 32. Ya a partir de acá consideramos que el máximo es el F porque son los electrones, los orbitales que les dije que aparecen en los átomos de la naturaleza. Entonces no vamos a ir más allá a un G hipotético. Termina en F. Entonces el nivel 5 también puede alojar 32 electrones. Al nivel 6, por la misma razón que antes, por la existencia de los átomos reales, lo hacemos terminar en los orbitales D, pueden alojar 18 electrones, y en el nivel 7 vamos a tener S y P 8 electrones, ¿sí? Entonces, en definitiva, un átomo moderno está compuesto, o los electrones de un átomo moderno,
¿Cómo se ubican? Se ubican en distintos niveles de energía y dentro de esos niveles hay orbitales, hay subniveles que son formitas dentro de ese nivel, dentro del cual se pueden mover los electrones, es decir, zonas con alta probabilidad para encontrarlos, ¿sí? Entonces, a partir de estos conceptos básicos, podemos hablar de la configuración electrónica o distribución electrónica, es decir, cómo se van alojando los electrones dentro de un átomo. Bien, y entonces esa configuración, esa distribución se basa en tres principios fundamentales. El primer principio se llama principio de mínima energía y dice que los electrones se alojan lo más cerca posible del núcleo, es decir, se alojan siempre en los orbitales que tengan menos energía. ¿Se acuerdan que a medida que nos alejábamos del núcleo, aumentaba la cantidad de energía que tenían que tener los electrones para estar a esas distancias? Entonces, el orden de llenado se va a realizar siguiendo estas flechitas rojas que hicimos acá, porque si bien a medida que nos alejamos se va aumentando el nivel de energía, hay algunas excepciones por cuestiones particulares, entonces no se puede ir siguiendo un orden horizontal, sino que se sigue este orden oblicuo o diagonal, y a este esquema que ven ustedes acá lo conocemos como diagrama de lluvia. Y entonces el orden de llenado de los electrones, yo les escribí acá una partecita como para que se pueda interpretar el gráfico. El primero va a ser el 1s, después va a venir el 2s, después el 2p, el 3s, después el 3p y a continuación, en lugar de seguir horizontal en orden e irme al 3D, bajo al 4S y recién ahí subo al 3D y así sucesivamente. Las opciones que ustedes tienen es o aprenden a armar el gráfico del diagrama de lluvia o se aprenden de memoria el orden, pero no hay otra forma. Bueno, sí hay, cuando veamos tabla periódica vamos a ver que hay otra forma de aprender o de descifrar este orden. Eso entonces el orden de llenado o principio de mínima energía, porque siempre la energía va a ir creciendo hacia allá dentro de esta secuencia. El segundo se llama principio de máxima multiplicidad y dice que los electrones ocupan la máxima cantidad de orbitales posibles con la misma cantidad de energía. Es decir, a mí esto me gusta explicarlo como con los asientos del colectivo. ¿Viste? Cuando vos te subís a un colectivo, pagaste el pasaje y sentarte en cualquier asiento te da lo mismo. Entonces uno prefiere sentarse en un asiento en el que va solo, si hay vacío, antes que sentarse con alguien. Acá es algo similar. Es decir, que cuando vayamos a llenar, por ejemplo, los orbitales P, que se acuerdan que eran 3, ¿sí? Los orbitales P, cuando los electrones vayan a ubicarse en estos orbitales, primero se ubicará uno en cada orbital y después recién se irán a completar los mismos. Eso es lo que nos dice el principio de máxima multiplicidad. Y el último, la última regla para distribuir los electrones es el principio de exclusión de Pauli o principio del espín opuesto. Esto se basa en el concepto de que los electrones tienen un sentido de rotación, es decir, giran sobre sí mismos, ¿sí? Y ese sentido puede ser horario o puede ser antihorario, ¿sí? Entonces, el principio de exclusión de Pauli dice que para que dos electrones puedan encontrarse en el mismo orbital, tienen que tener spin opuesto, ¿sí? No pueden tener los dos el mismo sentido de rotación, sino que tiene que girar uno para cada lado.